Hola, hola, mis preciosos amantes del salseo turco. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un chismecito jugoso, porque hoy, les traigo un bombazo que su los va a dejar con la boca abierta. Soy tu nombre y como siempre, estoy aquí para traerles todo lo que pasa de True SDCU Maras, los secretos mejor guardados y las transformaciones impactantes de nuestras estrellas turcas favoritas. Y hoy, la protagonista es nada y nada menos que la bellísima Demet Özdemir. Como lo oyen, vamos a hablar de Demet, de su carrera, de su talento indiscutible, pero sobre todo, de un cambio radical que ha dado para un nuevo papel que la tiene completamente dedicada y a nosotros, ansiosos por verla en acción Superíndice 3N. Rense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle de esta metamorfosis, vamos a analizar el antes, el después copyright y por supuesto, vamos a especular sobre el CU Superíndice 3Mo. ¿Por qué admitámoslo? Nos encanta saber todos los secretos, ¿verdad que su? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de cambios, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQ, que se suscriban al canal y activen la campanita. ¿Por Q copyright? Pues porque AQ encontrar todo lo que necesitan para estar al día con el mundo del espectáculo turco, desde los romances apasionados hasta los dramas intensos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta el contenido, porque me ayudan a seguir trayendo copyright dándoles lo mejor de lo mejor. Ahora vamos a lo que nos interesa. Como les decía, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado nuestros corazones con su talento, su carisma y su belleza innegable. La hemos visto en un sinfín de papeles, desde comedias románticas que nos han hecho suspirar hasta dramas intensos que nos han dejado con el corazón Superíndice 3N en la mano. Pero si hay algo que caracteriza a Demet es su capacidad para reinventarse, para desafiarse a sí misma y para sorprendernos con cada nuevo proyecto. Y este nuevo papel, mis queridos, es la prueba fehaciente de ello. Demet, como saben, es una de las actrices populares y queridas de Turquía. Su carrera despegó Superíndice 3 con fuerza en la serie Sanem, donde nos enamoró Superíndice 3 con su espontaneidad y su química inigualable con Can Yaman. Después copyright de eso, la hemos visto brillar en otros proyectos como Doyduyun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, donde nos mostró Superíndice 3 una faceta dramática y compleja. Y recientemente la hemos disfrutado en la serie Anfara, Mi nombre es Farah, donde interpreta a una mujer iranu que lucha por sobrevivir en Estambul. Pero ahora, Demet lista para asumir un nuevo desafío, un papel que la va a exigir al mundo y que la va a transformar por completo. Y es que la talentosa actriz ha sido elegida para interpretar a María en un nuevo proyecto que hasta ahora, se mantiene en el mood de ese absoluto secreto. Lo único que sabemos es que este papel requiere un cambio radical en su imagen y en su forma de actuar. Y cuando digo radical, me refiero a radical con mayúsculas. Desde hace algunas semanas, hemos estado viendo a Demet en redes sociales con un look completamente diferente. Un cambio de look que a primera vista podrá parecer simplemente un capricho de una estrella que quiere renovarse, pero que en realidad, esconde una preparación Superíndice 3N intensa para este nuevo personaje. ¿De qué copyright estoy hablando? Pues como ya habrán notado, Demet se ha despedido de su melena larga y brillante, para darle la bienvenida a un corte de pelo mucho corto, desenfadado y, algunos dirán, incluso arriesgado. Pero no solo eso, mis queridos. También copyright hemos notado que Demet ha perdido peso considerablemente. Y no me malinterpreten, Demet siempre ha sido una mujer delgada y en forma, pero ahora se ve a un estilizada, definida. Y esto obviamente no es casualidad. Es el resultado de una dieta estricta y de una rutina de ejercicios intensa, dice más menos ada específicamente para este nuevo papel. Y es aquí donde empieza lo interesante, donde empiezan las especulaciones y donde nosotros, como buenos detectives del espectáculo, empezamos a atar cabos. ¿Qué copyright tipo de personaje podrá requerir un cambio de look tan drástico? ¿Qué copyright tipo de historia estará detrás de este nuevo proyecto? Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos dicen que Demet podrá estar interpretando a una mujer que lucha contra una enfermedad grave, lo que explicará la copyright pérdida de peso y el corte de pelo. Otros, aventurados, sugieren que podrá estar interpretando a una espoa,
a una agente secreta o incluso a una boxeadora. Y otros simplemente creen que se trata de un personaje complejo y atormentado que necesita una imagen más austera y menos glamurosa. Personalmente me inclino por la última teoría. Creo que Demet estuvo buscando desafiarse a sí misma como actriz, que quiere demostrar que es capaz de interpretar personajes profundos y complejos que los que ha interpretado hasta ahora. Y creo que este nuevo papel le va a dar la oportunidad de hacerlo. Además, si analizamos la trayectoria de Demet, podemos ver que siempre ha buscado diversificar sus roles, que no le tiene miedo a los cambios y que siempre estuvo dispuesta a asumir nuevos retos. Pero volviendo al tema del cambio de look, creo que es importante destacar el impacto que esto ha tenido en sus fans. Y es que, como suele suceder con las transformaciones drásticas, hay opiniones para todos los gustos. Algunos aman el nuevo look de Demet, lo consideran fresco, moderno y arriesgado. Otros, en cambio, prefieren su melena larga y brillante, la consideran femenina y glamurosa. Pero de las opiniones personales, lo que es innegable es que este cambio de look ha generado un gran revuelo mediático. Todos los medios de comunicación superíndice 3N turcos y de otros países han hablado de la transformación superíndice 3N de Demet, y las redes sociales se han inundado de comentarios y memes al respecto. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gusta opinar sobre el aspecto de las celebridades, ¿verdad que sí? Pero lo más importante de todo esto es que Demet se siente feliz y segura con su nuevo look. Ella misma ha declarado en varias entrevistas que este cambio la ha empoderado, y que la ha ayudado a conectar a UNMUS con su personaje. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Porque al fin y al cabo, la imagen es solo una herramienta para transmitir emociones y para contar historias. Ahora bien, hablemos un poco del proceso de preparación superíndice 3N de Demet para este nuevo papel. Como les digo, la actriz ha estado sometida a una dieta estricta y a una rutina de ejercicios intensa. Pero también Copyright N se ha estado preparando a nivel actoral. Ha estado tomando clases de actuación superíndice 3N con un coach especializado, ha estado estudiando el GU superíndice 3N a fondo y ha estado trabajando en la construcción superíndice 3N de su personaje. Y es que interpretar a María no va a ser tarea fácil. Se trata de un personaje complejo con una historia difícil y con una personalidad llena de matices. Demet va a tener que meterse en la piel de María, va a tener que entender sus motivaciones, sus miedos y sus deseos. Y va a tener que transmitir todo eso al público de una manera creíble y convincente. Para ello, Demet ha estado investigando a fondo sobre el tema que aborda la serie. Ha estado leyendo libros, viendo documentales y hablando con personas que han vivido experiencias similares a las de su personaje. Y es que para interpretar un papel de manera honesta y respetuosa, es fundamental informarse y documentarse adecuadamente. Además de ese, Demet ha estado trabajando en su acento y en su lenguaje corporal. Dependiendo de la nacionalidad de María, es posible que Demet tenga que aprender a hablar con un acento diferente al suyo. Y también Copyright N es posible que tenga que modificar su forma de moverse y de expresarse para adaptarse a la personalidad de su personaje. En definitiva, Demet estuvo haciendo todo lo posible para prepararse de la mejor manera para este nuevo papel. Estuvo poniendo todo su talento, su esfuerzo y su pasión superíndice 3N en este proyecto. Y estoy segura de que nos va a sorprender a todos con su interpretación superíndice 3N. Pero se ayuda del cambio de look y de la preparación superíndice 3N actoral, creo que es importante destacar la valentua de Demet al asumir este nuevo desafío. Y es que, como les digo antes, este papel la va a exigir al máximo y la va a sacar de su zona de confort. Pero ella estuvo dispuesta a correr el riesgo, estuvo dispuesta a enfrentarse a sus miedos y estuvo dispuesta a demostrar que es capaz de hacer cualquier cosa. Y eso, mis queridos, es lo que la convierte en una gran actriz. No solo su talento y su belleza, sino también Copyright N su valentua, su determinación superíndice 3N y su pasión superíndice 3N por su trabajo. Demet es una mujer que inspira, una mujer que nos enseña más o menos a que todo es posible si nos lo proponemos. Ahora hablemos un poco de las expectativas que tenemos sobre este nuevo proyecto. Como les digo, la información superíndice 3N que tenemos hasta ahora es muy escasa. No sabemos de qué copyright trata la serie, ni qué copyright ne son los actores que participan en ella, ni cuándo se estrenaru. Pero a pesar de todo eso, las expectativas son muy altas.
Y es que cuando se trata de Demet Özdemir, siempre esperamos lo mejor. Sabemos que ella es capaz de hacer magia en la pantalla, que es capaz de transmitir emociones intensas y que es capaz de conectar con el público de una manera especial. Por eso estamos ansiosos por verla en este nuevo papel, por verla transformada en María y por verla brillar como nunca antes. Personalmente creo que este proyecto va a ser un con diéresis copyright sito rotundo. Creo que Demet va a sorprender a todos con su interpretación superíndice 3N y creo que la serie va a enganchar al público desde el primer capítulo. Y es que cuando se juntan talento, pasión superíndice 3N y una buena historia, el resultado no puede ser otro que espectacular. Así que, mis queridos, estemos atentos a las Pro Superíndice 3 y más noticias sobre este nuevo proyecto. Estemos pendientes de las redes sociales de Demet y de los medios de comunicación superíndice 3N turcos. Y preparo copyright monos para disfrutar de una nueva y emocionante etapa en la carrera de esta talentosa actriz. Y mientras esperamos podemos repasar algunos de sus trabajos anteriores, podemos volver a ver Sanem, Doyduyune Kaderindir o Anfara. Podemos recordar los momentos muy emocionantes, los personajes muy memorables y las actuaciones muy brillantes. Y podemos seguir disfrutando del talento y la belleza de Demet Özdemir. Porque al final, eso es lo que importa. Disfrutar del arte, disfrutar del entretenimiento y disfrutar de la pasión superíndice 3N que nos transmiten los artistas que amamos. Y Demet Özdemir es sin duda una de esas artistas que nos hacen vibrar, que nos hacen show más menos ar y que nos hacen creer en la magia del cine y la televisión superíndice 3N. Y ahora, para terminar, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué copyright opinan ustedes del nuevo look de Demet? ¿Les gusta o prefieren su melena larga? ¿Qué copyright tipo de personaje creen que va a interpretar en este nuevo proyecto? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué copyright piensan. En resumen, hoy hemos hablado del impactante cambio de Demet Özdemir para su nuevo papel como María. Hemos analizado su transformación superíndice 3N física, su preparación superíndice 3N actoral y las expectativas que tenemos sobre este nuevo proyecto. Hemos visto CU superíndice 3 mo Demet se ha desafiado a su misma y CU superíndice 3 mo estu dispuesta a darlo todo por este papel. Y hemos reflexionado sobre la valentua, la determinación superíndice 3N y la pasión superíndice 3N que la convierten en una gran actriz. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco y me encanta saber que estu, NAU del otro lado de la pantalla, escuchurundome y comentando. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué copyright opinan sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué copyright les parece el cambio de look de Demet? ¿Qué copyright tipo de personaje creen que va a interpretar? CU copyright tenme todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que necesitan para estar al día con el mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Y no se pierdan mi Pro Superíndice 3 vídeo, que ya estoy preparando con mucho cariño más menos o para ustedes. Hasta la Pro Superíndice 3 mis preciosos amantes del salseo turco. Que tengan un día maravilloso. Y no se olviden de sonreír.